¿Qué onda? Hoy estamos haciendo unas empanadas súper deliciosas, empanadas chilenas. Aquí les muestro algunos de los ingredientes. Tengo media taza de leche, 3 cebollas blancas, aproximadamente una taza de manteca de cerdo que yo preparo en mi casa, una cucharada de comino, una cucharada de caraway, 3 dientes de ajo, una cucharada de azúcar, una cucharada de sal, una cucharada de paprika, que es el pimentón, una taza de olivos negros, de las aceitunas negras, una taza de pasas, aproximadamente unos 6 huevos necesitamos. También tenemos la harina, que es la harina blanca de todo propósito, de todo uso, y 2 libras de carne de res. También necesitamos polvo para hornear, que no muestro aquí en este momento, y algunas especias extras que pueden utilizar. Y el ingrediente más importante, el vino blanco chileno. Esto es lo que le da el sabor único a esta clase de empanadas. Necesitamos entre 5 a 6 tazas de harina, que es aproximadamente 1,5 libras. Le agregamos la sal, el azúcar, la cucharadita de polvo para hornear. Y ahora le ponemos la manteca, que es una taza completamente. Pueden derretirla si desean, derretida es mucho mejor. Yo no lo hice, simplemente está a temperatura de ambiente. Ahora agregamos la media taza de leche que esté caliente. Esto es aproximadamente unos 120 mililitros. Le agregamos un huevo. Seguimos mezclando con la espátula. Le agregamos 120 mililitros del vino blanco, que es aproximadamente media taza. Nos lavamos las manos y empezamos a trabajar con la masa. Yo trabajé en la masa por aproximadamente 7 minutos. Debe quedar muy suavecita. Si sienten que la masa está muy durita, pueden dejarla reposar por 15 minutos y luego volverla a amasar por un poquito más. Después de amasada, la pondremos a reposar por 1 hora. 1 hora después. Ahora regresamos y vamos a cortar las piezas. Aproximadamente unas 15 piezas vamos a cortar. La empanada chilena no es una empanada pequeña, es una empanada de un tamaño un poquito más grande de lo que regularmente hemos hecho anteriormente. Vamos a formar las bolitas. Después de hacer las bolitas, las tapamos con un manto y vamos a empezar a cocinar la carne. En una freidera vamos a poner unas 3 cucharadas de manteca de cerdo. Vamos a cortar las 3 cebollas finamente y las vamos a sofreír. Tienen la opción de cortarla en cuadritos o cortarlas así a lo largo. Le agregamos los dientes de ajo, la paprika, el comino, el caraway, la sal al gusto y una cucharadita de perejil. El ajo y el caraway no es común en la empanada chilena, pero a mí me gusta utilizarlos, así que es opcional. Cocinamos la cebolla por aproximadamente 15 minutos hasta que se vea encaramelizada. Miren qué rico. Y ahora le vamos a agregar la carne molida. Y le agregamos el ingrediente especial, media taza, 120 mililitros de vino blanco. Seguimos cocinando a fuego medio y lo vamos a tapar. Cocinaremos la carne entre 15 a 20 minutos. Miren qué rica se ve. Luego la dejamos enfriar. Ahora ponemos la carne en un plato. Le vamos a agregar las pasas, las aceitunas negras y de último le ponemos los huevos que hervimos, que fueron 5 huevos. La especialidad de esta empanada chilena son estos ingredientes. Créanme que queda muy delicioso. Es bueno tratar nuevas recetas de vez en cuando y pues si las hacemos con mucho amor quedan riquísimas.
Ahora lo que vamos a hacer, vamos a estirar la masa. A esta masa yo no tuve necesidad de ponerle harina a la superficie, ya que tiene suficiente grasa y pues estira muy bien así con el rodillo. La empanada chilena no es como la que pues otras empanadas que tengo yo en mi lista. Esta empanada es muy generosa. Se le pone entre 2 a 3 cucharadas de la carne. Son un poquito más grandecitas, también mencioné anteriormente. Ahora la encerramos y le apretamos muy bien la orilla. Tenemos que tener aproximadamente como 1 pulgada extra para poderla doblar, porque se dobla diferente. Como pueden ver, simplemente se va a doblar así, de esta manera, como si fuera el techo de una casita, así lo veo yo. Seguimos estirando y la doblamos otra vez. Si sienten que no se les pega bien, pueden ponerle huevo o un poquito de agua a la orilla. Y si miran que la empanada se les infla, que les agarra aire por dentro, con un cuchillito nomás le hacen un hoyito para que todo ese aire salga, porque a veces cuando ya se ponen en el horno se abren y no queremos que eso pase. Miren qué bonita, y es grandecita. Ahora la ponemos en la bandeja. Les voy a mostrar otra. Como pueden ver, la masa de esta empanada es un poquito más grasosa. Esto es para que cuando se horne quedan como crujientes, muy riquísimas. A mí me encantaron y creo que el secreto aquí es el vino blanco. No tuve necesidad de utilizar harina en la mesa ni en la superficie. Como pueden ver, se están estirando muy bien con el rodillo. Luego le ponemos generosamente unas 2 cucharadas o 3 cucharadas de carne, lo más que ustedes puedan poner. Y lleva las pasas, las aceitunas y el huevo. Si quieren ver otra clase de empanadas, yo tengo una lista en mi canal. Hay muchas otras variedades. Los países latinoamericanos tienen mucha clase de empanada y todas son muy deliciosas. Ahora la cerramos y le estiramos la orilla dejando aproximadamente 1 pulgada, ¿verdad? La estiramos bien. Luego la doblamos. Como pueden ver, me agarra un poquito de aire por dentro la empanada, entonces yo con un cuchillito pues le hago un hoyito a un lado cuando finalizo, porque no quiero que se me abran en el horno. Y también le pueden poner un poquito de agua o de un huevo batido para que no se les abra, si desean hacerlo. Miren qué bonita. Las ponemos en la bandeja y ya para finalizar, con una brocha le pasamos un huevo batido. Precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit y las vamos a hornear por 30 minutos o hasta que se vean doraditas. Ahora les voy a mostrar cómo quedaron. Qué ricas se ven. Bien rellenitas. Bueno, espero que les haya gustado la receta. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en los comentarios. Y si quieren más recetas de empanadas, están en mi canal. Como había mencionado yo en otros videos de empanadas, yo siempre las preparo para mandarlas al trabajo o a la escuela. Entonces lo que hago es que las empaco en papel aluminio y pues de ahí se va tomando todos los días. Nos vemos para la próxima. Bye bye.